vamos a predicar sobre el tema el profeta Elías en sus distintas dimensiones. Vamos a leer en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versos 16 al 18. Y siempre leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora viene el verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y saben qué? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gracias, Rey, por tu palabra. Aquí estamos viendo un pasaje neotestamentario para aclararnos algunas cosas sobre un personaje del Antiguo Testamento, pero que su vigencia estará mientras haya Biblia, mientras exista la iglesia y mientras exista el pensamiento judeo cristiano. Hablar de Elías es hablar de el que abrió en Israel la escuela profética más exitosa que haya existido. Hablar de Elías es hablar de un ministerio profético de gloria, de victoria, de unción, de palabra revelada y de milagros, prodigios y señales que Dios hizo a través de este gran hombre de Dios. Este profeta ocupa en la cultura hebrea un lugar tan importante, pero tan importante, que yo quiero que usted sepa que cada vez que se sirve la cena en la Pascua, en esta fiesta anual que celebran los judíos, hay un asiento en el cual para la cultura y la tradición hebrea está el profeta Elías esperando a que se siente en esa silla. Hay un espacio en la mesa de la Pascua reservado para el profeta Elías. Cada vez que se celebra el Shabbat, el día de reposo, este día séptimo de la semana, el día sábado, cada vez que el judío y los que creen en el judaísmo celebran el Shabbat, en ese momento hay una oración que se hace y se repite todos los sábados, en la cual también se incluye el deseo de que el profeta Elías regrese. ¿Saben por qué? Porque tan impactante, penetrante e importante ha sido la vida de Elías para los judíos, que el mismo profeta Malaquías en el capítulo 4, verso 4 en adelante dijo de manera clara: y yo envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Elías estaba profetizado 400 años antes que naciera Juan el Bautista como la antesala, el predecesor, el que venía a preparar el terreno para el día grande y temible de Jehová. Esta es una profecía de varios cumplimientos. Se cumplió cuando llegó de manera literal Elías allá en aquel monte de la transfiguración. ¿Usted recuerda ese momento? Ese momento en que Elías y Moisés fueron vistos físicamente por los discípulos que estaban con Jesús, a tal grado que los discípulos le dijeron al maestro: maestro, esto está muy bueno en este lugar. ¿Qué tú crees si hacemos 3 enramadas? Una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque Elías apareció en el momento en que iba a ser glorificado el Hijo del Hombre en el monte de la transfiguración, y ahí se cumple esa profecía de manera literal. Pero también se cumplió esta profecía de Malaquías 4 de manera figurada. ¿Cuándo? Cuando el espíritu de Elías, el espíritu valiente de coraje, el espíritu de fuerza, de autoridad, el espíritu profético de Elías estaba sobre Juan el Bautista.
Pero también Elías, al igual que Enoc, están profetizados para volver al final de los tiempos como los dos grandes testigos que vendrán a ver de una u otra manera el cumplimiento de todas las profecías. ¿Y por qué Elías y Enoc? Porque son los dos únicos hombres que en la Biblia se conoce de manera textual que fueron transportados al cielo con vida, sin haber visto la muerte. Elías, un desconocido, alguien que estaba en el anonimato, alguien que no estaba en las portadas de los diarios, alguien que nunca fue tendencia en ninguna red social. Elías, alguien que no traía un apellido y un abolengo de renombre que le daba trascendencia en la sociedad. Elías, que venía de una comunidad que se conoce porque ahí nació Elías. Que si Elías no hubiera nacido ahí, tampoco se hubiera conocido esa comunidad. Me refiero a la comunidad de Tisbe. Tisbe es una comunidad apartada en lo que hoy se conoce como Jordania. De Tisbe no se iba a hablar nunca jamás. Tisbe iba a pasar al anonimato como ciudad, como población. Pero ahí Dios tenía reservado a un hombre que estaba en la brecha delante de Dios. A un hombre que estaba entregado al Dios de Israel. A alguien que aunque los demás no lo conocían, el Dios de Israel lo conocía y sabía que ese hombre estaba entregado a él y a su perfecta voluntad. A alguien le hablo en esta hora. A alguien en esta hora le digo: tu presencia oculta en la presencia del Señor, aunque te sientas en el anonimato, Dios está viendo lo que estás haciendo. Aunque sientas que nadie está viendo, ni recalcando, ni exaltando lo que tú estás haciendo, Dios está viendo lo que tú estás haciendo. Aunque no estés recibiendo los reconocimientos de los demás seres humanos, Dios está viendo lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo, criando a tu hijo y a tu hija en la cultura divina, a la manera de Dios, eso Dios lo está viendo. Lo que estás haciendo, dándole guianza a la gente que está perdida, sin que eso lo subas por las redes sociales, sin que eso te le den mucho like, síguelo haciendo, porque al Dios que tú le sirves en lo privado, pronto te va a poner en la gloria y en lo alto, en lo público, y todos tendrán que ver lo que Dios ha hecho a través de ti. Esto le pasó a Elías. Me encanta como Elías irrumpe, dice el versículo 1 del primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías tisbita. Tisbita es el adjetivo gentilicio de los que vienen de Tisbe. Entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad. Galaad hoy es esta Jordania de la que hablamos. Dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, otras versiones lo traducen, ¿sabe cómo? Ahora, de repente, y en este momento surgió Elías. Yo quiero traer esta palabra a este momento, a este tiempo nuestro. Ahora Elías tisbita. Y cambiar Elías tisbita por ahora Francisco Alejandro, por ahora Henry, por ahora Denesi, por ahora José, por ahora Jensen, por ahora Natividad, por ahora Belkis, por ahora, pero ahora surgió tal persona. Dios está esperando que surja ahora otra persona para hacer algo similar a lo que Elías hizo en aquel momento. Dios está esperando que ahora salga otro Elías con otro nombre en esta generación, para esta generación, para hacer lo mismo que Dios hizo en aquel tiempo. Nos preguntamos mucho por los milagros de Dios a través de Elías. Pero ¿dónde están los Elías que Dios usaba para hacer esos milagros? Dios quiere que ahora, así como de repente surgió Elías, ahora Elías tisbita. Yo quiero escuchar que ahora Juan el Baraonero
está enfrentando al pecado. Esta es la primera vez que Elías surge en la Biblia. Antes de este pasaje bíblico, usted no va a encontrar a Elías por ningún lugar. Elías no se conoce su padre, no se conoce su madre, no se conocen sus diplomas, no se conocen sus credenciales, no se dice en qué universidad estudió ciencias de las divinidades, no se dice de dónde trajo Elías lo que trajo. Lo que sí se sabe es que Elías, cuando se presenta, le dice a Acab: vive Jehová, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías le está diciendo: mira, lo que te voy a decir ahora no es porque yo me lo estoy inventando, es porque ha venido de la presencia del Dios en el cual yo me he criado y me he formado. ¿Cuánta autoridad nos da estar en la presencia de Dios? Estar en la presencia de Dios nos equipa para en el mundo espiritual dar órdenes. Cuando Dios te mete en su presencia, es para que tú ordenes en el mundo espiritual. Es para que tú establezcas orden en el mundo espiritual. Es para que no seas un perseguido del maligno, sino que tú persigas demonios, no que los demonios te persigan a ti. Cuando te metes con autoridad en el mundo espiritual, es para que los demonios huyan de ti, no tú de ellos. Por eso es bueno que surja otro Elías en este momento, aunque haya estado en el anonimato. Aunque sientas que estás en el anonimato, tranquilo, tranquila, que en ese silencio tenue, a veces hasta pronunciado, pero es un silencio en el cual Dios está obrando. Dios está obrando en tu silencio. Dios está trabajando en tu silencio. Elías es el profeta que Dios utilizó para enseñarnos que Jehová es nuestro sustentador. A través de Elías, el Señor manifiesta en distintas áreas las distintas maneras como nos ha de sustentar. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 2 en adelante. Aquí vamos a ver cómo Dios utiliza hasta lo impuro, como Dios utiliza hasta lo despreciable, cuando de proveerle a los suyos se trata. A la altura del capítulo 17 de Primera de Reyes, verso 2 dice: y vino a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, muchacho, ya hiciste el lío, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. El Señor le dice a Elías: vete donde yo te mando a aquel arroyo de Querid. ¿Y sabes lo que voy a hacer cuando estés allá en el arroyo de Querid? Voy a enviarte cuervos para que te sustenten. El cuervo es uno de los animales que en el libro de Levítico aparece como animales impuros, aves impuras. Y el Señor le dice: aún a esa ave impura la voy a utilizar para que esa ave impura vaya y te alimente. Dígame si Dios no es un Dios que nos sustenta. Yo no sé el medio por el cual Dios va a enviar tu sustento. Yo no sé por qué vía Dios va a traer la respuesta a esa oración que tanto tiempo tienes presentándole. Pero de que Dios suple, suple. De que Dios provee, provee. Y de que no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Eso es tan cierto como que ustedes me están viendo en esta hora, en este lugar. Dios no te va a dejar desamparado. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y si tiene que usar al mismo infierno para poner el plato en tu mesa, ten la seguridad de que Él lo va a hacer. Pero no se va a quedar viendo a su justo necesitado. Y Él hizo conforme el Señor le dijo, dice el verso 5, y fue a aquel lugar y los cuervos le traían pan. Me imagino un cuervo que llevaba el pan y que llevaba la carne en sus garras. Y el otro le decía: pero ven acá, ¿y cómo es eso? Tú y yo de que llevando carne. No se supone que tú y yo no comemos toda la carne que encontremos en el camino. Y el otro le decía: no, papá, pero esta no. Este es para el ungido del Señor. Esta no se puede tocar. Esta es intocable. Si me como esto me enveneno y caigo de las alturas. Mejor llevémosla y busquemos por otro lado. Confío en el Señor. Elías probó con esto que nuestro Dios es un Dios que provee. Dios envió a Elías a una viuda que estaba necesitada de que le dieran sustento, de que le proveyeran. Dios envía a Elías donde ella para que ella le provea. Y esta mujer vivía en Sarepta. Sarepta está ubicado en lo que hoy se conoce como el Líbano.
cerca de la capital del Líbano, unas cuantas millas, que se llama Beirut, la capital del Líbano. Pues Sarepta estaba ubicada en ese lugar. Y ahí envió el Señor a Elías. Mira, como ya se te secó el arroyo, oh gloria al nombre del Señor. Sí, porque hay veces que se nos seca el arroyo. Se nos termina el agua que el Señor nos dio para sustentarnos. Se nos termina la relación, se nos terminan los recursos, se nos terminan los ahorros, se nos termina el tiempo en el trabajo, en el empleo, donde estábamos. Pero cuando eso ocurra y tú estás siendo movido por la voluntad de Dios, ¿sabe qué Él va a hacer? Que antes de que mueras de sed, porque se te secó el arroyo, Él te va a abrir un escenario diferente para que vayas a buscar agua y sacies tu sed. Esto lo hizo la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, cuando llega Elías a aquel lugar, esta mujer estaba ya recogiendo para encerrarse a morir con su hijo. Y le dice Elías, dame agua de beber. Y la mujer fue corriendo a buscar el agua de beber. Pero después Elías, en 1 de Reyes capítulo 17, verso 7, el 8 de manera específica, le pide Elías a la mujer, pero dame un pancito también. Ah, no, espérate, el pan no. El agua yo te la doy porque tenemos mucha agua. Pero el pan no puedo dártelo porque lo que me queda es un chin de harina para mí y mi hijo, comérnosla y luego echarnos a morir. Le dije, no muchacha, es que yo no vine aquí para mendigarte. Yo vine aquí con la autoridad de Dios para ordenarte que me des a mí primero de comer. Pero ¿cómo va a ser? Sí, ¿sabes por qué? Porque cuando hagas eso, el mismo Dios que me provee a mí, te va a proveer a ti. Y aquí no va a escasear ni el aceite ni la harina. Y tú tendrás provisión para darme a mí y darle a los que vengan después de mí, para vender a los que necesiten. Y mientras haya sequía en Israel, aquí en tu casa habrá abundancia de pan. No escaseó en esa casa ni la harina ni el pan. O sea que cuando estás en la presencia de Dios, es lo que Elías nos enseña, tú eres un canal de bendición. Donde la gente de Dios llega, los demás tienen que sentir y saber, llegó mi bendición. Pero cuando llega la gente de fe, cuando llega el ungido, cuando llega quien puede decir como dijo Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, la gente tiene que sentir, llegó el que me puede bendecir, llegó el que si no me puede dar dinero me va a dar una palabra de gloria, de victoria, de bendición, de salud, de prosperidad, alguien con quien vale la pena estar cerca. Eso hizo Elías con la viuda de Sarepta. Elías, el profeta e instrumento que Dios usó para realizar la primera resurrección que está registrada en la Biblia. ¿Usted sabía eso? La primera resurrección que se registra en la Biblia, Dios la hizo a través de Elías. Dios lo sacó del anonimato. No se olviden de esto, por favor. Lo sacó de un lugar donde no había salido absolutamente nada digno de recordar antes que Elías. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a veces cuando estamos abajo, muy abajo, creemos que ese es el lugar que nos corresponde. Señor, reprenda al diablo. Cuando estamos derribados, creemos que estamos destruidos y no estamos destruidos. Estamos derribados, es verdad. Me diste con fuerza para que me cayera, pero Jehová estuvo conmigo para que me levantara y estuviera fuerte de pie. Estoy derribado, dijo el apóstol Pablo, pero no destruido. Así que me voy a levantar en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo, me levantaré en el nombre de Cristo. No importa, no importa. Óyeme, te voy a revelar algo mucho más profundo en esta hora. Mientras más abajo hayas caído, menos es el tiempo que te toca, que te falta para levantarte, porque ya no tienes más para dónde seguir bajando. ¿Alguien entendió lo que estoy predicando? ¿Para dónde vas a ir si te dan más golpes? ¿Para dónde vas a ir si te empujan más? Ya no puedes ir más abajo, porque tocaste fondo. Así que levanta tus manos y prepárate a subir como el águila a las alturas, a donde Dios te ha reservado. Elías es un instrumento que Dios usa para eso. Sí. Cuando pasa todo lo que pasa en la casa de la viuda de Sarepta, de repente el hijo de la mujer se enferma y el muchacho muere. ¿Qué momento escogió ese muchacho para morirse? Porque la viuda empieza a culpar a Elías. Óyeme, pero tú viniste aquí para traer a memoria mis pecados en el pasado. ¿Ustedes recuerdan lo que pasaba
En el Nuevo Testamento, cuando alguien le preguntó a Jesús, Maestro, ¿quién pecó? ¿Esta persona o su padre o su abuelo? Porque esas maldiciones generacionales, así como usted hereda genéticamente rasgos de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tengo una noticia negativa. También usted hereda rasgos espirituales de sus abuelos, de sus padres y de sus bisabuelos. Entonces, si heredamos lo físico, ¿no vamos a heredar también lo espiritual? Claro que sí. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no hay herencia de maldición que no sea rota por la sangre del Cordero. No importa lo que mis abuelos hayan hecho con mi nombre, no importa lo que mis bisabuelos hayan negociado conmigo, Cristo lo clavó en la cruz del Calvario y hoy soy libre por la sangre del Cordero. Hoy puedo cantar, hoy puedo brincar, hoy puedo gritar, libre en Cristo Jesús. Cristo lo logró en la cruz del Calvario. Esta mujer me llama la atención porque lo que hizo la viuda de Sarepta, hoy lo hace mucha gente. Yo no he escuchado gente preguntando, pero ¿y por qué Dios permite que esos niños se mueran de hambre? Ah, Dios. O sea, es Dios el culpable de eso. ¿Y por qué Dios permite que ese hombre viole a esa persona? ¿Y por qué Él permite tantas guerras y tantas muertes en las guerras? Fíjense que cuando se comete una falta o un pecado o algo malo ocurre, mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no lo impidió? Eso es igual a alguien que está peludo, ¿no? Que tiene mucho cabello. Uno pudiera preguntarle a ese alguien, decir, ¿y por qué usted anda pelú? Si hay un peluquero allá y hasta gratis está pelando, recortando. Usted está pelú no porque no hay peluquero. Usted está pelú porque no quiere ir donde el peluquero. El mundo está como está, no porque no hay Dios, es porque no quiere ir donde Dios. Y esta mujer le lleva el niño a Elías. Y dice la palabra que Elías se le tira 3 veces al niño. Me encanta cada vez que veo el número 3 en la Biblia, porque lo primero que me viene a la mente es que Elías, cuando se le tiró al niño encima para resucitarlo, la primera vez dijo, te ordeno que te levantes en el nombre del Padre. Te ordeno que te levantes en el nombre del Hijo. Y te ordeno que te levantes en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra que el niño se incorporó y retomó la vida otra vez. La primera resurrección que encontramos en la Biblia, Dios la hizo a través del profeta Elías. Elías, el profeta que demostró que cuando estamos en la presencia de Dios, Él se hace corresponsable de las cosas que declaramos en su presencia en el mundo espiritual. Cuando Elías habla y dice al rey Acab, mira, no va a llover más en Israel hasta que yo diga lo contrario. En la Biblia no aparece en ningún lugar donde Jehová Dios dijo que no llovería en Israel. ¿Alguien lo ha leído eso? Que Jehová dijo al rey Acab, no va a llover, dice Jehová, aquí en Israel. No, Jehová no lo dijo. ¿Sabe quién lo dijo? Lo dijo un hombre que estaba en la presencia del Señor. Elías lo dijo él. O sea, él, por el espíritu profético que le abraza, en un momento en que tenía que actuar, en un momento en que no tenía que orar, no tenía que ayunar, no tenía que leer la ley, solo tenía que dar la palabra. Elías dio la palabra. Y Elías dijo, aquí no va a llover. Eso lo pueden hacer las personas que están en autoridad espiritual. Las personas que están en la presencia del Señor pueden hablar con esa autoridad. Y con esa autoridad declarar cosas. Yo creo mucho en la declaración. Pero no declarar esa declaradera que yo veo de mucha gente que declaro. No. Declarar en el Espíritu. Declarar en la presencia de Dios. Declarar creyendo que las cosas van a ocurrir. Elías hizo una declaración cuando dijo, rey Acab, no lloverá en Israel hasta que yo ordene que vuelva a llover. Wow. Mi empresa no va a quebrar en el nombre de Jesús. Mi negocio no va a cerrar en el nombre de Jesús. Mi familia no se va a destruir en el nombre de Jesús.
Yo no voy a quedarme postrado en el suelo o postrada en el suelo. En el nombre de Cristo, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Declare con sus labios lo que usted quiere que en el mundo espiritual Dios active. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Cuando vio la fe de este hombre, de este profeta, de él. Váyase al libro de los Reyes, Primero de Reyes, capítulo 18. Tome nota, por favor. Oiga lo que ocurrió. En el verso 1 de Primera de Reyes 18 dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo. ¿Palabra de quién vino? De Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Quién va a hacer llover ahora? Jehová. O sea, Jehová vio el lío en el que lo metió su siervo. Oh, gloria al nombre del Señor. Porque Elías lo metió en un lío. Elías lo metió en un lío. Elías hizo que no lloviera en Israel durante 3 años y medio. Y no llovió en Israel. Y se quebraron las empresas israelitas. Y se pudrieron los frutos en Israel. Y no hubo cosechas fructíferas en Israel. Y el rey tuvo mucha amargura por la lluvia que no caía en Israel. Porque un hombre de Dios dijo que no llovería. Pero ¿sabe qué pasó en el cielo cuando ese hombre de Dios dijo eso? Me imagino al padre escuchando eso. Pero ¿y qué es lo que está haciendo Elías? Pero Dios mío, pero Elías, ¿y qué es esto? Pero tú me consultaste esto, Elías. Jehová, tú me diste autoridad para que lo que yo ate en la tierra sea atado en el cielo. ¿Alguien tiene autoridad en este? Levante su mano. En el Señor usted tiene autoridad para atar y desatar, para declarar las cosas que no son como si fueran. Eso fue lo que hizo Elías, gloria al nombre del Señor. Usando la autoridad de Dios, le dijo a este rey perverso: mira, aquí no va a llover más. Y te puedo asegurar que aunque él no me dijo que te lo dijera, él va a hacer que mi palabra no quede en vergüenza, porque yo vivo en la presencia del Dios de Israel. Oh, gloria al nombre del Señor. Tú no vas a quedar en vergüenza. El Dios de Israel no te va a dejar pasar vergüenza. No te va a dejar suelto en banda como otros te han dejado. Sí. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo y Jehová se acordó de la palabra de su siervo Elías. Mi siervo, ya tengo que venir a salvarte el juego a ti. Tengo que venir a tirarte la toalla para que no quedes en ridículo. Y dice la palabra: ahora ve y dile a Acab que se prepare, que prepare los ríos, que haga que los cauces estén anchos, que las presas estén listas para recibir mucha agua, porque va a llover agua por un tubo. It's going to rain cats and ducks. Va a llover y va a caer mucha agua, le dijo el Señor a Elías. Pero el Señor no fue el que dijo que no iba a llover, fue Elías quien lo dijo. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora, porque el propósito de esta predicación es que tú entiendas lo que Dios ha depositado en ti. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Lo que Dios depositó en ti no fue algo común y corriente. Porque Elías, al igual que tú y que yo, fue una persona sujeta a pasiones. Fue una persona con problemas. Elías tenía problemas. Elías tenía problemas de temperamento. Elías se tenía que agarrar un altar de alguien y agarrar y caerle a patada y desbaratarlo, lo desbarataba. Pero Elías agarró a él mismo y degolló profetas de Baal. ¿Saben lo cavernícola que es esto? ¿Saben lo burdo que es esto? Agarrar y degollar a una persona. Todo por el celo al Dios de Israel. Pero el tipo tenía problemas temperamentales. El tipo se movía con pasiones. Y lo dice el apóstol Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasión. Pero ¿saben qué? Le creía al Dios de Israel. Recuerden que Elías había declarado una palabra de que no llovería.
Y ciertamente no llovió por 3 años y medio por la palabra que Elías había pronunciado. El rey quiere confrontar a este profeta y lo hace indicándole que tú eres el culpable de que Israel esté en quiebra. Tú eres el culpable de que Israel esté en las condiciones económicas que está por la sequía que tú has provocado al decretar el que no llueva en el pueblo de Israel. Elías le dice, no, yo no soy el culpable. El culpable eres tú y la familia de tu padre, la casa de tu padre y todo lo que contigo están por haber apartado al pueblo de Israel del mandato del Señor, de la voluntad de Dios, de los preceptos del Rey eterno. Elías es el profeta que emplazó al pueblo de Israel a definir su situación espiritual. Son de las cosas que Elías nos enseña. Elías en un momento en el cual ve que el pueblo de Israel está yéndose detrás de los falsos dioses que tanto Acab como Jezabel, la reina de Israel, esta mujer se le metió en la vida a Acab. Acab se la llevó a Israel, la entronó en Israel como reina, y como reina, ¿sabe lo que le hizo Jezabel a Acab? Lo convenció de que metiera en Israel a los dioses falsos de Baal y de Acera. Y allá estaba el culto ya establecido. Y los lugares altos estaban adorando a Baal y adorando a Acera. Y no solo se conformó con llevar sus falsos dioses, sino que también se llevó sacerdotes. 450 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Acera. Y desplazaron a los sacerdotes de la tribu de Leví, de la corriente arónica, y en su lugar pusieron a los sacerdotes falsos del culto a Baal y de Acera. Y no solo eso, sino que mataron a los sacerdotes del Dios de Israel para darle sus espacios a los falsos sacerdotes del falso Dios Baal. Eso lo logró esta mujer. Por esa razón dice la Biblia que no hubo un rey tan perverso, ni antes, durante, ni después, como lo fue Acab en Israel, porque pervirtió el culto al Señor. Al ver esta situación de tanta confusión espiritual, este hombre de Dios, Elías, general de generales en el mundo profético, convoca al pueblo y le dice al rey Acab, tú quieres saber quién es el Dios de Israel y quién es Dios entre Baal, Acera o Jehová Dios de los ejércitos. De hecho, el nombre Elías, ¿sabe qué significa en hebreo? Jehová es Dios. Repita conmigo, Jehová es Dios. Elías le dice al rey Acab, vamos al monte Carmelo y convoca a todos tus sacerdotes y yo voy a ir yo solo. Convoca a todos los profetas de Baal y a todos los profetas de Acera y voy a ir yo solo como profeta de Jehová. Y emplazó al rey Acab a todo un reino y a todos sus sacerdotes y sus falsos profetas. Y fueron allá al monte Carmelo. Y en el monte Carmelo le da a Elías la oportunidad primero. Y empezaron los muchachos de Baal a hacer de todo, a rasgarse, a morderse, a pellizcarse. Y duraron horas y horas brincando y haciendo bulla. Y Baal nada de responder. Porque le había dicho Elías, el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Ese va a ganar esta competencia. ¿Y por qué puso que responda con fuego? ¿Sabe por qué? Porque Baal es el Dios del trueno. Así se le conocía a Baal, como el Dios del trueno. Y donde el rayo, el trueno, el relámpago cae, ¿qué pasa? Hay fuego, se quema eso ahí. Y los muchachos hicieron de todo. Y Elías estaba en una esquina burlándose de ellos. Griten más fuerte. Quizás Baal está durmiendo porque él es Dios y merece descansar. Griten más fuerte porque quizás está en Punta Cana, ya en República Dominicana, en ese lugar hermoso, descansando y tomando unas vacaciones. Griten más fuerte porque quizás está durmiendo. Pero Elías sabía que el Dios de Israel no duerme. No se duerme el que guarda a Israel. No guarda siesta el que cuida a Israel. No coge vacaciones. El Dios tuyo no coge vacaciones. Tú puedes cogerla y disfrútala. Amén. Pero mientras tú estás de vacaciones disfrutando, el Dios tuyo está cuidando de ti. Dale ese aplauso fuerte a tu Dios. Oh, gloria a su nombre. Y como era de rigor, no pasó nada.
Y el toro que mataron ahí, muerto de la risa. Estaba muerto, sí, pero estaba muerto de la risa burlándose también. Hasta el toro se estaba burlando en el altar de que nada pasó cuando los profetas de Baal oraban. Entonces cuando llegó el turno al hombre de Dios, le dijo, quítense de ahí que le voy a enseñar ahora cómo es que un Dios funciona. Muévanse de ahí que ahora que ustedes van a ver dónde que el gapela de verdad. Píquenme el toro, pónganmelo ahí. E hizo algo Elías, que poca gente sabe por qué lo hizo. Después que cogió las 12 piedras, una representando las 12 tribus de Israel, formó el altar. Me encanta lo que dice la Biblia. Antes de prenderle fuego o de que fuego descendiera del cielo, ¿sabe lo que hizo Elías? Y arregló Elías el altar de Jehová que estaba desorganizado. ¿Tú quieres ver cosas sobrenaturales en tu vida? Tienes que organizar el altar de Dios primero. ¿Tú quieres ver cosas extraordinarias ocurriendo en tu vida? Tienes que arreglar el altar de Jehová. ¿Tú quieres ver milagros, prodigios y señales en tu vida? Por favor, ese altar arruinado, vamos a resolverlo. ¿Cuál es el altar? El altar hoy no son las 12 piedras que colocó Elías allá en el Monte Carmelo. El altar ya no es ni siquiera este espacio físico. El altar es tu corazón. ¿Quién tiene corazón? Ponga la mano en el corazón, todo el que tenga corazón acá. Ese es el altar donde Dios quiere morar en ti. Ese es el altar que tienes que organizar. Ese altar tienes que desalojarlo de lo que no sirva y llenarlo de la presencia de Dios. Y verás a Dios glorificado sobrenaturalmente en tu vida. Dale ese aplauso al Señor. Organiza el altar de Jehová y prepárate entonces a ver lo sobrenatural. Para que no me vayan a decir que es un truco que estoy haciendo. Y que mañana vengan a ponerle cosas negativas al milagro que viene. Miren cómo es que habla la gente de fe, ¿eh? O sea, Elías sabía lo que iba a pasar. Porque sabía el Dios al que él le iba a clamar. Le dijo, échenle agua al altar. Para que no digan que el fuego vino de abajo. Porque yo tenía unos cuantos muñequitos soplándome el fuego desde abajo. No, el fuego va a venir desde arriba. Tu bendición va a venir desde arriba, iglesia. Tu bendición es desde arriba que va a venir. Olvídate del vecino, olvídate del amigo que entró al gobierno, olvídate del empresario que te prometió, olvídate del político que te prometió. Es de arriba que viene tu bendición. Jehová te ha de bendecir. ¿Y sabe qué dice la palabra sobre las bendiciones de Jehová? Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no traen con ella tristeza, sino contentamiento. Alguien tiene que adorar al Señor en esta hora. Cuando Dios bendice, lo hace bueno, lo da de a mucho y lo da sin problema. No me digas que te dieron un carro que ahora te lleva a ti y tú lo llevas a él ahorita y me lo vas a tipificar de bendición. No, no, no. Si te lo dio Dios, te lo dio bueno. Dice la palabra que Elías oró y mientras oraba, fuego del cielo cayó y consumió el becerro que se había puesto, el toro que se había puesto, consumió el agua y consumió todo lo que estaba ahí que había que ser consumido. Y demostró ¿qué cosa? Que Jehová es Dios. Lo sobrenatural vendrá a nuestra vida cuando arreglemos el altar, iglesia. Arregle el altar. Arregle el altar. Sientes que estás estancado, estancada, que no avanzas, que haces cosas y como que no ves los resultados. Tienes que arreglar el altar de tu corazón, el altar de tu familia, el altar de tu casa. Tienes que arreglar el altar personal para que puedas ver el fuego de Dios fluir sobre tu vida, sobre tus proyectos, sobre tu casa. Elías, el profeta que nos enseñó que Jehová no nos dejará en vergüenza siempre y cuando arreglemos el altar. Wow. Si tu altar está arreglado, estás estableciendo un compromiso de parte de Dios para contigo. Elías, el profeta que en medio de su victoria tuvo que salir huyendo para escapar por su vida. Después que logra derrotar a todos estos profetas falsos y que él mismo ordena que sean degollados todos estos profetas falsos, sale huyendo. Y me llama la atención porque aquí se expresa una de las cosas que de Elías tenemos que predicar también. Elías se deprimió.
Oh, un hombre de Dios se deprimió. Elías se entristeció. Dice la palabra en 1 de Reyes, capítulo 19, verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. ¿Quién desea morirse? Alguien que está deprimido. Alguien que está deprimido es quien desea morirse. Elías deseaba morirse. Fíjense, no se suicidó porque él sabía lo que le esperaba en la eternidad. Sí se suicidaba, pero deseaba morirse. Y sigue diciendo Elías, y dijo, basta ya. El hombre estaba cansado. Amén. El hombre estaba cansado, estaba hastiado de tantas cosas. Sí, de hacer lo bueno, de defender al reino, de luchar por la causa eterna. Estaba cansado. A algunos nos ha pasado eso varias veces. Que aún de hacer lo bueno y de ayudar a la gente, digo, Señor, pero ¿hasta cuándo es? ¿Cuándo me va a tocar que alguien me cargue? ¿Cuándo me va a tocar que alguien me pase la mano? Siempre soy yo que lo hago. Sí, eso le ha pasado a la gente de Dios. Y Elías estaba en ese momento y le dijo, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El hombre de Dios se había entristecido, pero Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Y Dios sabe que aún los más fieles a Él pasarán por ese momento. Como dijo Cristo, en el mundo, ¿qué cosa? Tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo y ustedes en mi nombre también vencerán. El único personaje bíblico que vamos a encontrar expresado en el texto sagrado que comió una comida elaborada por un ángel se llama Elías Tisbita. Gloria a Dios por los ángeles. Tú no tienes idea de las cosas que los ángeles han hecho por ti. Si Dios te mostrara, si te permitiera, así como oró Eliseo por Giesi, muéstrale a este hombre, ábrele los ojos para que él vea todo lo que están, que los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Hasta te sorprenderías. Te sorprendería de saber que delante de ti van ángeles quitándote obstáculos de tu camino. Si vieras que cuando vas conduciendo hay ángeles que van quitándote borracho del medio, que tú los ibas a chocar si el ángel no estuviera delante de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Quédate conmigo en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 5. Y echándose debajo del enebro, ese es Elías, se quedó dormido. El sueño acompaña mucho a los deprimidos, ¿verdad? Los deprimidos duermen mucho. Y se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Oh, gloria al nombre del Señor. Levántate y come, Elías. Entonces él miró, Elías, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Quién preparó esa comida? El que le dijo que se levante. ¿Quién le dijo que se levante? El ángel que Jehová Dios manda. Al mismo Elías, al que el Señor le envió un animal inmundo para que lo alimentara, a los cuervos, ¿recuerdan, verdad? A ese mismo Elías, Dios le envió una figura angelical para que lo alimentara. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Si Él tiene que usar el infierno para que te alimente, Él va a usar el infierno para que te alimente. Si tiene que usar el cielo para que te alimente, Él va a usar el cielo para que te alimente. Pero no dejará a un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Él va a cuidarte y no importa el medio que tenga que utilizar. Te quiero repetirte esto de 1 de Reyes 19. Y volviendo el ángel, después que se quedó dormido Elías de nuevo, entonces volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Esto es importante. Elías, después que se dio las buenas harturas, se durmió de nuevo, ¿no? Imagínense, una comida angelical, además de buena, debe llenar, ¿no? El hombre se durmió de nuevo, estaba tepe, ¿no? Y cuando se durmió de nuevo, el ángel de Jehová, por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta.
Cuando Elías humanamente pensaba que había llegado a su final, es cuando el ángel de Jehová le dice a Elías: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Así hoy a alguna persona en esta conexión le decimos: levántese y coma, sacúdase de lo que está viviendo, porque Jehová te entrega caminos nuevos, te entrega nuevas esferas, te entrega nuevas oportunidades. Jehová te envía a caminar por senderos de victoria. No has llegado al final. No es el tiempo de tu muerte, no es el tiempo de tu derrota, no es el tiempo de tu destrucción. Es el tiempo de que te levantes y que veas en Cristo nuevos horizontes, nuevos caminos en su presencia. Aunque todo te diga que llegaste al final, Cristo te dice: no, ahora es que hay mucho de ti por delante. Sí. Y sigue diciendo la palabra: cuando Elías huye al lugar donde inició su fe para volver a sus principios. ¿A dónde salió Elías huyendo? Cuando el ángel lo intercepta en el camino, Elías iba rumbo, ¿sabe a dónde? Al monte Horeb. El monte Horeb, ¿cuál es el monte Horeb? El monte Horeb es el lugar donde el Señor se le mostró a Moisés con la zarza ardiendo. ¿Recuerdan? Que el Señor le dijo: quita el sandalio de tus pies, las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Este es el monte Horeb. Pero el monte Horeb, que según Juan Calvino es el mismo monte Sinaí, fue el lugar donde Moisés recibió las 2 tablas con los 10 mandamientos. Y en ese lugar, en el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, el Señor se le reveló a Moisés como con fuego, con rayo, con ráfaga, con terremoto, con muchísimas cosas sobrenaturales, a tal grado que cuando Moisés bajaba del Sinaí, su rostro era como resplandeciente. Y los que estaban abajo no podían mirar a Moisés, porque le molestaba el resplandor del rostro de Moisés por la gloria sobrenatural que vivió Moisés ahí en el Sinaí. ¿Por qué me detengo en este punto? Me detengo en ese punto porque en un momento en que Elías estaba en un camino de desesperación, de desolación, de amargura y tristeza, volvió al lugar donde inició la fe judía, en el monte Sinaí, en el monte Horeb. ¿Qué te digo con esto, iglesia? Cuando creas que llegaste al final de tu vida espiritual, es tiempo de volver a abrazar los principios que te trajeron aquí a la casa del Señor. Cuando veas que llegaste al final de tu camino, vuelve al principio de tu camino. Cuando veas que no hay puertas abiertas para ti, vuelve al altar de Jehová, vuelve a la iglesia, vuelve a tu casa. Cuando sientas que no hay más nada que hacer, recuerda que hay un Cristo que te está esperando con sus heridas abiertas para volver a entregarte lo que al principio te dio: esperanza, fe, salvación y vida eterna. En ese lugar que Elías se escondió allá en el monte Sinaí, se metió en esa cueva. Y Elías fue a ese lugar y esperaba ver a Dios como Moisés vio a Dios. Moisés vio a Dios con fuego, relámpago, terremoto. Y le digo algo, pasó eso en esa cueva. Mientras Elías estaba ahí en el monte Horeb, pasó eso realmente. Pero cuando vino el fuego, con el fuego que quemaba todo lo que encontraba a su paso, no estaba Dios. De repente vino el viento recio y ahí no estaba Dios. De repente vino un terremoto como el que surgió cuando Moisés recibió la tabla. Tampoco ahí estaba Dios. ¿Sabe dónde vino Dios? En un silbo apacible. Dice la palabra que en ese silbo tranquilo, en ese silbo apacible, ahí venía Dios para consolar a su hijo Elías. Dios no se te va a manifestar a ti necesariamente como se le ha manifestado a los demás. ¿Sabes por qué? Porque tú eres especial. Elías protestó ante un rey, el rey Acab, porque el rey Acab hizo que mataran a Nabot para quitarle su viña. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no puede ser indiferente a la injusticia social. Y el momento en que Acab conoció de la forma como iba a morir, fue cuando Elías le dijo que él y su esposa morirían de manera muy horrible, que los perros lamerían su sangre inclusive. Fue después que mataron al pobre Nabot, que le quitaron la viña, y la injusticia social que vio Elías lo movió a enfrentar al rey. No sea indiferente, si usted es una mujer y hombre de Dios, a las injusticias sociales. Cuando hacemos silencio
ante las injusticias sociales, nos estamos haciendo cómplices de los que realizan esa injusticia social. Elías es el profeta creador de la frase, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y sigue diciendo, y lo utilizó en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 14. Y ahora dices tú, ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Esto es Abdías, un servidor del rey Acab. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Los cristianos no juramos, pero en lo personal yo, en lugar de jurar, utilizo mucho esta expresión. Es una forma de decir, lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo estando yo en la presencia del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa frase declara autoridad. Como estoy en la presencia de Jehová, lo que te digo tiene validez en el mundo espiritual. Y ya con esto terminamos. Elías, un profeta que dejó sucesores para continuar su obra ministerial. Cuando iba a atravesar el Jordán, dice la palabra que fue tomado Elías en un carro de fuego hacia el cielo, y que en ese momento su siervo Eliseo estaba con él y tomó el manto. Entregar el manto es señal de darle sucesión a alguien. Le dio la sucesión a alguien. Luego de Eliseo pedirle algo sobrenatural. ¿Qué tú quieres que te dé?, le dijo Elías a Eliseo. Lo único que yo quiero, óyeme, es que me des una doble porción de lo que tú tienes. Que si tú a la viuda de Sarepta le llenaste las vasijas de maíz, de aceite, de arroz, yo no quiero llenar vasijas, no, yo quiero llenar contenedores de harina y de aceite. Que si tú lograste, gloria al nombre del Señor, que cayera fuego del cielo, yo quiero que tú me permitas bajar un pedazo del cielo si es necesario. Yo quiero el doble de lo que tú tienes. Eliseo escogió la mejor parte, la parte espiritual, y es la que quiero que escojas en esta hora. Lo más importante de todo lo que de Elías podemos aprender, ¿sabes qué es? Que era un siervo de Dios. Dios está buscando siervo en este tiempo. Más que líderes, más que megaministros, más que influenciar, Dios quiere que se sirva. Padre, oro en esta hora, Señor, por una generación de Elías que no le teman al poder humano, porque saben que sobre ellos está el poder celestial. Dios mío, te pido en esta hora por el resurgir de una generación que conozca y disfrute estar en tu presencia, que pueda decir como Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Padre, te pido por un milagro en esta hora. En el nombre de Jesús, te imploramos en esta hora que esos milagros que a través de Elías tú hiciste en aquella ocasión se reproduzcan a través de tu iglesia. Que así como supliste a través de cuervos, estés supliendo también a todos los necesitados en esta hora. Los que necesitan provisiones económicas, súplele, Señor. Los que necesitan afecto, los que necesitan restaurar su vida, suple restauración y estabilidad emocional. Dios mío, vengo atando y reprendiendo todo espíritu de Acab y de Jezabel que quieran destruir a los Elías de esta generación. Y te imploro que así como Elías recibió victoria por estar en tu presencia, le des victoria a los Elías de esta generación. En el nombre poderoso de Jesús. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuent, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAN
a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.